A esa edad, las mujeres de mi casa eran una especie de fantasmas que vagaban por casa. Hacían y deshacían. Eran invisibles. Hermanas de un hijo único, como dijo en una ocasión la escritora portuguesa Agustina Bessa Luís sobre su infancia. Hermanas de hombres fuertes. Mujeres invisibles a la sombra del hermano. A la sombra y al servicio del hermano, del padre, del marido, de los mismos hijos. Y no puede ser más certero y a la vez más doloroso. Porque es esta la historia de nuestro país y de tantos. Mujeres que quedaban a la sombra y sin voz, orbitando alrededor del astro de la casa, que callaban y dejaban hacer. Fieles, pacientes, buenas madres, limpiando tumbas, aceras y fachadas, llenándose las manos de cal y lejía cada año, sabedoras de remedios, ceremonias y nanas. Brujas, maestras, hermanas, hablando bajito entre ellas, convirtiéndose en cobijo y alimento, transformándose, con el paso de los años, en una habitación más que no se hace notar, en una arteria inherente a la casa. Tal y como nos relata en su libro Tierra de Mujeres, María Sánchez es hija y nieta de veterinarios, la última de varias generaciones vinculadas desde hace años a la tierra y a los animales. Ella es la primera mujer de su familia en dedicarse a un oficio desempeñado tradicionalmente por hombres. Y desde ese prisma, la escritora sirve de altavoz a las mujeres rurales, aquellas que casi siempre quedaban apartadas de la educación y de su propia independencia para trabajar la tierra con las manos y cuidar de sus familiares. Esa doble faceta, la de veterinaria y escritora, la ha llevado a obtener numerosos premios y reconocimientos por su labor como divulgadora del medio rural y a emprender proyectos tan interesantes como Las entrañas del texto, desde el que invita a reflexionar sobre el proceso de creación, o el proyecto Almáciga, un semillero abierto y colectivo de palabras de nuestros medios rurales en diferentes lenguas de nuestro territorio. Tierra de Mujeres es su primer ensayo y es una mirada íntima y familiar al mundo rural, un texto sobre mujeres y medio rural y sobre una realidad que en esta sociedad patriarcal ha quedado totalmente silenciada. María Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en nuestro rinconcito literario de hoy. Muchas gracias por contar conmigo para este espacio tan maravilloso. Hoy hablamos de Tierra de Mujeres, un libro que de alguna manera es un altavoz de muchas mujeres cuyas voces podemos decir que han estado silenciadas durante muchísimos años y que, según nos cuentas en el libro, a voces en las que ni tú misma hasta hace relativamente poco te habías fijado, porque siempre tus referentes de admiración habían sido en tu familia los hombres, ¿no? ¿Qué te hace cambiar? ¿Qué te hace de repente decir, aquí hay algo que explicar? ¿Y en qué momento dices, voy a escribir sobre ellas? Totalmente. Hay ahí lo has dicho muy bien, ¿no? Altavoz. Yo estoy muy en contra de esa expresión de dar voz, ¿no? Porque nos pone por encima de las otras personas que tienen voz. Lo que no tienen quizás es el altavoz ni la plataforma adecuada para que escuchemos qué nos tienen que contar, ¿no? Claro, yo crecí en una familia donde los hombres eran los que trabajaban, entre comillas, con un trabajo remunerado, salían fuera de casa, tomaban las decisiones. Además, en el campo, en mi primer libro, en Cuaderno de Campo, tengo un verso que dice «Hombres de sangre y tierra nunca lloran», ¿no? Y yo quería ser como ellos porque yo quería tener ese poder de decisión, tener una voz propia, ser fuerte, ¿no? Salir a la calle, tomar ese espacio público fuera del ambiente privado y doméstico, ¿no? Entonces, claro, cuando creces en una familia así y luego vas estudiando y lo que estudias son referentes masculinos, ¿no? Los poetas, los escritores, los ecologistas, los veterinarios, ¿no? Los conservacionistas, todos eran hombres, ¿no? Y eso se suma a que mi madre y mi abuela y mis tías
se convertían en el espejo de lo que justamente yo no quería ser, ¿no? Yo de adolescente me enfadaba muchísimo con mi madre, ¿no? Muy insensata, muy injusta, ¿no? Como solemos ser de adolescentes, ¿no? Sí. Que pensamos que creemos que ya lo sabemos todo, ¿no? Pero nunca me paraba a pensar por qué mi madre era así, ¿no? Por qué mi madre era la perfecta ama de casa, por qué mi madre se desvivía por nosotros y por que no nos faltara de nada, ¿no? Y claro, cuando empiezo a entrar en la universidad me empiezan a chirriar solo esos hombres, esos nombres, ¿no? En masculino, ¿no? Y empiezo a buscar una genealogía que me falta. Empiezo por poeta, por escritora, por filósofa, ¿no? Por esas veterinarias, ¿no? Apenas tenía profesoras mujeres en la facultad. Y fíjate, vuelvo a la injusticia, hago ese reconocimiento, esa búsqueda de genealogía y ese reconocimiento saltando por encima de mi madre, de mi abuela, ¿no? Entonces llega un momento que digo, oye, ¿qué pasa aquí, no? Y empiezo a saber y a contar de dónde vienen ellas, ¿no? Claro, mujeres pues que nacieron y vivieron en una dictadura. Yo uso una frase de una escritora portuguesa, Agustina Besalú, hermanas de un hijo único, donde el hijo varón era el que podía estudiar si se sacaba algo de dinero, el que podía salir fuera y claro, mi madre como mi abuela fueron tantas de esas mujeres que en el Estado español pues no tuvieron opción a decidir, ¿no? Por eso me enfadan tanto los discursos que tenemos ahora de que nuestras madres, nuestros padres vivían, nuestras abuelas vivían mejor que nosotras, porque se está romantizando una dictadura. Y luego también yo siempre me gusta traerla aquí. Yo siempre digo que si mi abuela, Carmen, que aparece en el libro, Carmen la Gordita, mi madre, que también se llama Carmen, hubieran tenido la mitad de oportunidades que yo, ellas podrían haber sido la primera escritora de la familia. Y a lo mejor una de ellas podría haber estado aquí sentada conversando contigo, ¿no? ¿Cuántas historias están en la hombría, ¿no? ¿Cuántas historias ni siquiera han podido desenvolverse? Haces bastante hincapié también en el libro al 8 de marzo del 2018 como un poco un antes y un después. También lo que refiere a las manifestaciones, ¿no? Parece que hubo como un momento de reivindicación mucho más grande. Y también de alguna manera cómo esperabas o estabas atenta a cómo se daba esa reivindicación en el mundo rural, ¿no? Y cómo al no llegar empiezas a plantearte también qué diferencia existe entre el feminismo urbano y el feminismo rural. ¿Qué sucede en este caso? ¿Qué dificultad hay desde el feminismo rural y cómo podemos hacer que esto cambie? Mira, es muy curioso porque me comentabas que hace el clic, ¿no? Para que yo escriba Tierra de Mujeres, ¿no? Y creo que el clic, uno de los grandes clics que suceden es el no sentirme reconocida en los libros, en la manera en que se nos relatan en los medios, ¿no? Siempre desde la urbe, siempre desde una mirada superior, sin ser empática, ¿no? Ni honesta, ¿no? Y también uno de esos clips fue el vivir el 8 de marzo en 2018. Y claro, yo en Tierra de Mujeres, que mucha gente me dice, jo, pero qué injusta fuiste, ¿no? Porque como que das caña a los feminismos rurales porque dices que no nos manifestamos. Digo, sí, pero páginas después me reconozco como injusta, ¿no? Porque todos podemos caer en ese error de homogenizar un pueblo, un relato rural, el mismo feminismo, ¿no? A mí me gusta hablar de feminismo en plural, ¿no? Entonces, en ese 2018, yo salí en Córdoba, por entonces vivía en Córdoba, y fue una celebración, ¿no? No encontrarme sola, ese movimiento de fuerza de cambio. Y claro, pensé en mi pueblo, ¿no? Pensé en la aldea, ¿no? Digo, ¿cómo sería el feminismo, no? Entonces quise contar ese sentimiento de contradicción. Pero claro, no podemos exigir lo mismo a un feminismo rural que un feminismo urbano, ¿no? Yo, por ejemplo, en Córdoba si quería podía ser anónima, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de una chica joven estudiante que quiere ir al 8M y su padre a lo mejor no quiere, en una ciudad puede decirle, me voy a la biblioteca, voy a casa de una amiga e irse a la manifestación. Totalmente. En un pueblo no eres invisible, no existe el anonimato, ¿no? Tendemos a idealizar siempre los pueblos y cuando asumimos, como en todos los sitios, que en un pueblo también se dan conflictos, como en todos los sitios que habitamos, pues ya se nos rompe la postal, ¿no?
claro, esa chica en un pueblo va a saber inmediatamente toda su familia que se ha manifestado, ¿no? Es más complicado en un sitio donde todo el mundo te conoce, ¿no? Donde hay silencios e historias que pesan más, ¿no? Entonces yo decidí contarlo y una de las cosas por las que escribo este libro es también para que sirva de manifiesto para las mujeres rurales, ¿no? Justo el año que salió Tierra de Mujeres, ese 8 de marzo, impulsé junto con una compañera veterinaria, Lucía López Marcos, ahora somos muchas más mujeres y asociaciones del Estado, el manifiesto para las mujeres rurales por un feminismo de hermanas de tierra, ¿no? Donde varias mujeres y asociaciones escribimos entre todas de manera colectiva un manifiesto, se acompaña de una ilustradora y se traduce a todas las lenguas del Estado y lo hacemos de manera, bueno, pues para que la gente pueda descargarse esa imagen, imprimirla, ese manifiesto se lee en los pueblos, ¿no? Y sentimos que había esa falta, ¿no? Claro, se necesita ese reconocimiento, el sentirte acompañada. Y desde que salió ese manifiesto en 2019 ha sido como un espejo, ¿no? Ha activado otros manifiestos, más asociaciones y ahora pues el 8M en la aldea pues también es una fiesta, ¿no? Y también se reivindica. ¿Crees que existía de alguna manera un miedo, por decirlo de alguna manera? Si esa es la palabra, miedo, ¿eh? A salir a la calle o a represalias o que se consideraba que no, bueno, estamos tan ocupadas que no va ni con nosotras el tema. Creo que hay ahí una mezcla de muchas cosas. Tú has dado la clave en dos, ¿no? Bueno, el miedo, el no haber a lo mejor... Es que hasta que no se nombran las cosas no existen, ¿no? No, totalmente. Y las llevamos con nosotras, pero necesitas verlas fuera, ¿no? Para decir, es que esto me pasa a mí, ¿no? Uno de los regalos más bonitos que me ha traído este libro, que ya hace años que salió, es que mujeres y hombres de todos lados, de sitios totalmente diferentes a mi pueblo, a mi vida, a mi familia, me han dicho dos frases que de verdad me emocionan muchísimo. Para mí ha sido el regalo, ¿no? Este libro lo podría haber escrito yo y has contado mi vida. Es que eso te da, ¿no? Decir, es que faltaba un relato en el que se sintieran protegidos, ¿no? Identificados, reconocidos, donde no son los santos inocentes, ¿no? No son Puerto Urraco, pero tampoco son la cabaña de Walden, ¿no? Esa idealización, ¿no? Entonces yo creo que en el momento que una se siente reconocida, identificada, pues ya surge la voz y el querer contar con y hablar. Y en el momento que se habla, pues ya podemos contarnos. Y cuando ves que hay otras mujeres que en diferentes partes lo están llevando a cabo, pues eso se empieza, ¿no? Por ejemplo, un tema, ¿no? También hay que hablar del privilegio. No es lo mismo ser una mujer rural que trabaja, ¿no? Que tiene un trabajo remunerado, que tiene su ciudadanía, que una mujer rural migrante, como son el caso de las temporeras de Huelva. Aquí el trabajo que hace jornalera de Huelva de la Fresa en Lucha es brutal, ¿no? Hubo un año que hicimos un vídeo del manifiesto y algunas voces desde la ciudad nos decían que es que hay que ver que las mujeres migrantes no salían en el vídeo. Es que no pueden sacar su cara en un vídeo. Se juegan el pan para su hijo. Estamos hablando de mujeres que trabajan en este país en condiciones de violencia, con un trabajo sin condiciones dignas, no, viven en chabola, no tienen ni luz ni agua. O sea, ¿cómo le vas a exigir, ¿no? Que pongan su voz y su cara en un vídeo, ¿no? Entonces, creo que hay que quitarse esos prejuicios que pensamos también que hay siempre en un pueblo, ¿no? Sobre todo a la hora de hablar de feminismos rurales. Creo que los ritmos y los procesos no se pueden exigir de la misma manera que se hace a lo mejor a un tipo de feminismo que se da en la ciudad. Pues precisamente sobre la inmigración quería preguntarte, porque si de alguna manera tú has puesto o has hecho de altavoz, decíamos, a lo que ya es una doble discriminación, que es el medio rural, que muchas veces está idealizado, ¿no? Se presenta de una manera muy bucólica en los libros. Y además hablar de las mujeres del medio rural, que ya es como una doble invisibilización, por decirlo de alguna manera. La mujer inmigrante que trabaja en el medio rural ya es como el no va más, ¿no? de algo silenciado, de las historias silenciadas. Sí, para mí hay una triple discriminación e incluso hablaría de una cuarta si hablamos de
de mujeres que no residen aquí permanentemente, ¿no? Como es el caso de las temporeras, ¿no? No existen en nuestros relatos, en nuestras vidas. A mí me parece brutal que en el año en el que vivimos, esa fantástica huerta de Europa, como la venden nuestros políticos, sea a base del trabajo esclavo de mujeres y también hombres que malviven en campamentos que arden, que no tienen agua potable, que no tienen condiciones de vida digna ni de trabajo digno y que encima han sufrido violencia sexual, ¿no? Eso está pasando y está pasando mientras que estamos tú y yo aquí conversando, ¿no? Y creo que es algo que no debería permitirse. Yo no entiendo la producción, o sea, algo tan importante y necesario como en nuestra vida, como comer, no debería de hacerse sobre la violencia, ¿no? Y la precariedad, ¿no? Y la discriminación sobre estas personas que no tienen derechos, ¿no? Y que vienen a buscarse la vida, ¿no? Desde sus países de origen, ¿no? Otro de los discursos que me parecen muy peligrosos es que, bueno, claro, que hubo hace un par de años algunos discursos de ciertos partidos que decían que la solución al medio rural era que vinieran personas migrantes, ¿no? O sea, lo que no quieres para ti, ¿no? Esa falta de servicios, de fortalecimiento de comarcas, salud pública, cultura, ¿no? Educación. Lo que no quieres para ti, los quieres para los otros, ¿no? Y también es muy curioso cómo la presencia de los trabajadores migrantes se concentra en los sistemas que deberíamos de intentar ir reduciendo y quitar, como son las producciones intensivas de alimentación. Me niego a usar la palabra ganadería en estos sistemas intensivos, que son macroindustrias. En estos procesos están trabajando personas migrantes, ¿no? Entonces, creo que es un tema que deberíamos poner sobre la mesa, ¿no? Decías ahora, de hecho, has utilizado la frase algo tan importante como es comer. Y sin embargo, otra de las cosas que reivindicas es que desconocemos muchas veces el origen de todo aquello que consumimos, ¿no? Que hay como que hay poca voluntad de saber el origen de todo aquello que nosotros día a día estamos consumiendo a nivel de alimentación. ¿A qué crees que se debe este desconocimiento o poca voluntad de conocer? Yo creo que hay más desconexión y desconocimiento que poca voluntad. Pienso mucho en esa frase de si tú no conoces algo, no quieres protegerlo ni cuidarlo, porque no lo conoces, ¿no? Y hay que aprender a amarlo, ¿no? Y creo que aquí tenemos un gran problema con la educación. También estoy muy en contra de estos discursos sobre todo viene de ciertos cocineros, ¿no? Estrellas famosos, que dicen pues que preferimos ver Netflix durante horas que cocinar, ¿no? Y me parece culpabilizar a las personas en vez de señalar el dedo al sistema, ¿no? Pregúntate por qué esa persona prefiere enterrarse en el sofá a ver series. A lo mejor hay problemas de salud mental, de precariedad, brutal el problema del acceso a la vivienda que tenemos, que tiene la gente joven en este país, ¿no? Las condiciones de trabajo, los sueldos. O sea, hay mucha tela que cortar a mí me parece muy injusto culpabilizar al consumidor, ¿no? Yo que trabajo en el sector primario con asociaciones de razas autóctonas en peligro de extinción, yo en mis charlas cuando hablo, por ejemplo, de los quesos de la cabra palmera en la isla de La Palma o de la cabra payoya, que son razas que han moldeado un territorio y que tienen una cultura, ¿no? El queso palmero, el queso de cabra payoya, recetas, saberes, conservación de la biodiversidad, palabras, ¿no? Hay un mundo de historias vivas, ¿no? Esos animales, junto a las personas que las crían y que hacen el queso, para mí son guardianas de biodiversidad. Cuando yo hablo de ellas, la gente dice, ¡ay, ¿dónde puedo? No sabía. Entonces, falta esa conexión. Y algo tan importante como saber, ¿no? Cómo se produce la comida. Vivimos ajenos a ellos, ¿no? Yo he estado en clases con niños que te decían que el batido de chocolate venía de las vacas marrones. Y no es un problema exclusivo de la urbe, ¿eh? En pueblos ya hay niños y niñas que tienen esa desconexión. Entonces algo tan fácil como un huerto en el colegio, ir al campo a ver cómo crece un tomate, cómo se hace un queso, ¿no? Una ganadería de ovejas.
nos devolvería esa conexión con la tierra, ¿no? Y nos va la vida en ello, porque estamos en una emergencia climática, ¿no? Entonces, creo que debemos de favorecer esa producción de alimentos que se hace de verdad la tierra, que entiende la tierra, que conserva. Y otro punto muy interesante, y para mí urgente de tocar, que produce alimentos que no nos enferman. Porque tenemos un sistema que derrocha muchísima cantidad de comida, mientras que en el mundo hay gente que todavía no tiene acceso a comida ni agua potable, y encima estamos comiendo alimentos que nos enferman. Hay cada vez más estudios que demuestran la conexión de la mala alimentación con enfermedades cardiovasculares y que llevan a tener más riesgo de mortalidad, ¿no? Entonces nos va la vida en ello también, ¿no? Comer comida que no nos enferme y que conserve y cuide nuestro planeta. ¿Cómo podemos generar ese interés, ese más allá de que las patatas vienen del cajón de las patatas, para que nos entendamos? Pues yo creo que ese interés se genera con políticas de verdad que se interesen por defender a las personas que trabajan y cuidan la tierra, a los pequeños productores. Pero si solo favorecemos a las grandes industrias y damos la espalda y a estos pequeños productores y productoras las asfixiamos con burocracia y hacemos leyes sin pisar el campo, que es uno de los grandes problemas que tenemos con las políticas agrarias, yo creo que aquí la tarea empieza por arriba y solo de arriba. Pero ya te digo, me parece muy injusto culpabilizar que la gente no tiene ganas ni interés, porque yo llevo ya, pues, a los tontos muchos años hablando de estos temas en ciudades, en institutos, en coles, en muchos sitios con diferentes sectores de la sociedad, y todo el mundo quiere. Siempre me dicen, ay, yo quiero ir contigo a ver esas cabras o quiero comer ese queso, ¿no? Pero vuelvo a eso, ¿no? Hay que conocer para cuidar. Ahí uno de los temas que me ha llamado mucha atención, porque precisamente he conocido recientemente diferentes iniciativas en este sentido, que es lo que refiere al tema de la ayuda mutua, ¿no? Al bien común. Y nombrabas, de hecho, en el libro, hace referencia a una iniciativa a nivel de ciudad, ¿no? De poner en los buzones la información sobre tus propios vecinos para saber a quién acudir, ¿no? O qué puedes hacer, etcétera. Y es como que ahora estamos despertando a nivel urbano sobre todo, ¿no? En cómo de beneficioso y de necesario es esa ayuda mutua. Y sin embargo reivindicas que en los pueblos es que si no es así, en el medio rural, si no trabajas en comunidad es imposible, ¿no? Claro, y además no es solo en comunidad con tus vecinos y vecinas, con los animales, con los árboles, con las semillas, con la misma tierra, ¿no? Mira, qué bonito, es que no es nada nuevo. En el libro que publiqué después de Tierra de Mujeres, Almáciga, que es un semillero de palabras rurales del Estado que están en peligro de extinción, que no aparecen en el diccionario, el libro lo termino con todas las palabras que tenemos en todas las lenguas, tanto oficiales como no oficiales, para designar los trabajos comunales que nacen del querer, del afán, de la comunidad, no porque haya una autoridad que diga y que ordene, ¿no? Facendera, auzolán. Tenemos palabras preciosas para ese trabajo mutuo, ¿no? De el hoy por ti, mañana por mí, ¿no? De arreglar los caminos, de compartir los pastos, ¿no? Hay un refrán en euskera que a mí me encanta, ¿no? Que dice, vecino bueno, buen amigo, antes que el familiar lejano, está mi vecino, ¿no? Es algo claro. Así, ¿no? Al final, con quién compartes un espacio, con quién vives, ¿no? Y que parece ahora que tengamos que pasar por procesos intelectuales y nuevos de la ciudad, algo que se hace, bueno, pues como esas vecinas que sacan la silla al fresco, que a mí me encanta, ¿no? Por ejemplo, este último verano, las vecinas de la calle o la de mi pueblo ya no solo sacan la silla, sino que cenan juntas y se sacan la mesa. Digo, en la ciudad os estarían multando por ocupar la vía pública, pero es que la vía pública es nuestra. Ojalá hubiera ese mobiliario para que la gente pudiera sacar y compartir la cena, ¿no? De hecho, hablando de Almáciga, ahora que comentabas precisamente estas palabras que se han dejado de utilizar, me llama mucha atención que justo se dejen de utilizar palabras que hacen referencia al bien común. Eso, por desgracia, dice mucho o sea, si se están perdiendo estas palabras es que estamos perdiendo este trabajo en comunidad, ¿no? Este pensar en el otro. Dice mucho del sistema en el que vivimos,
de lo que se nos vende como éxito. Un hombre, ¿no? Hay una feminista latinoamericana que siempre se me olvida el nombre, lo siento mucho, que ya habla del sujeto BBVA, el varón blanco, autónomo, independiente, que se nos vende como figura de éxito, pero que esa figura tiene éxito porque debajo de él hay un trabajo invisibilizado, no remunerado, privado, de cuidado hecho por mujeres, ¿no? Entonces creo que tenemos que volver a contarnos y volver a revisar qué es para nosotros, bueno, las historias de éxito, ¿no? Y alejarnos de un sistema que nos pone como referente la individualidad, el éxito a base de pisar a otros, la competencia, la rivalidad, ¿no? También un sistema hiperextractivista, ¿no? Y vuelvo a esa emergencia climática, es que de verdad no tenemos tiempo, tenemos que... Yo no digo que tengamos que vivir para nada como antiguamente, pero creo que, por ejemplo, ¿no? Estas cosas de las que estamos hablando de los trabajos comunales, ¿no? Y esa manera de vivir en comunidad y el bien común, el apoyo mutuo, creo que saber de dónde venimos nos puede enseñar muchísimo a saber hacia dónde queremos ir. Uno de los temas, y ya vamos a ir terminando la entrevista, pero quiero sacar esto, es en el libro hablas también de la maternidad, y si me lo permites me gustaría rescatar un fragmento que creo que describe muy bien cómo se concibe la maternidad o cómo se ha concebido de alguna manera por todas estas generaciones que hablábamos, ¿no? Y dice: las historias comienzan a existir cuando ellas se convierten en madres. Es solo cuando aparecen sus hijos que se hacen visibles. Nunca por sí solas. Siempre con ellos, detrás de y junto a. No existen por sí mismas. No tienen importancia, como si no fuera necesario hablar o hacer antes de convertirse en madres. Como si la vida y la voz se les brindara una vez que tienen hijos. Es como que históricamente solo se nos ha asignado una tarea a las mujeres, ¿no? De alguna manera esta otra reivindicación que pones sobre la mesa con el ensayo. Sí, y para mí fue duro darme cuenta, ¿no? Esto es una pregunta que lanzo mucho en talleres y encuentros que hago, no solo con chicas, también con chicos. Preguntas como: ¿tú sabes que quería ser tu madre de pequeña, de mayor, o tu abuela? Y nunca le hemos preguntado por ella, por sus sueños, por sus ideas, cómo hacían, ¿no? Cómo imaginaban ellas el futuro antes de que nosotros existiéramos, ¿no? Y es duro, ¿no? ¿no? Yo hablo de esa imagen que usa Terry Tempest Williams, que sale en Tierra de Mujeres, ¿no? De cuando se muere su madre y le deja unos cuadernos, sí. Y ella piensa que va a encontrar la vida de su madre y son unos cuadernos vacíos. Pues la vida de muchas mujeres, de nuestras madres, de nuestras abuelas, han sido cuadernos vacíos para nosotras, ¿no? Entonces yo tenía ese miedo de llegar tarde y afortunadamente pues pude sentarme con mi abuela Carmen, con mi madre, y que me contaran pues muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, mi abuela Carmen, que falleció esta primavera, yo muchas veces digo: ay, esta mujer, si hubiera nacido, si tuviera mi edad, es que seguro que sería una mujer soltera, no se casaría, no sería madre, tendría una vida súper diferente porque tenía una personalidad tan arrolladora. Ella misma me confesó que no le gustaban los niños, que lo tuvo porque los tuvo que tener, ¿no? Y esto fue hace poco, ella ya además tenía 90 años, que perdió la vergüenza, ¿no? Y siempre, como cuento en tierra, me decía: no te cases, estás muy bien sola, no tengas hijos si no quieres tenerlos, ¿no? Qué fuerte que eso te lo diga tu abuela, que es analfabeta y que no ha salido de su pueblo y que de hecho nunca ha visto el mar, ¿no? Que es también a ella quien le dedico ese último poema, ¿no? Y que yo siempre intenté, por ejemplo, llevarla a ver el mar y ella no quería, ¿no? Dice: no, yo he sido muy feliz aquí con mi río, ¿no? No me hace falta, ¿no? Pues esa mujer a mí ha sido, pues, ¿cómo decirte? También un referente feminista en mi vida, ¿no? El no tener miedo a hacer lo que me apetece y a vivir la vida como también quiero, ¿no? Y a realizar mi sueño. Pero qué bonito, María, lo que has hecho no solo por vosotras, por ti, por tu madre y por tu abuela, sino por todas esas personas que gracias quizá a leer Tierra de Mujeres o a escuchar esta entrevista, quizá después irán a sus madres o a sus abuelas y les preguntarán: ¿qué querías tú ser de mayor cuando eras pequeña? Así que
Gracias por el trabajo que has hecho con este Muchísimas gracias. ensayo. Ya vamos ahora sí al final. No sin antes, por favor, te vamos a pedir que nos dejes una recomendación literaria. Sabemos que cuesta, de hecho, antes de empezar la entrevista, lo hemos estado mirando, pocos libros hay que hablen de mujeres y del medio rural, pero seguro nos puedes dejar una recomendación. Pues mira, voy a dejar 3 recomendaciones muy, muy rapiditas. La primera es de la escritora catalana Mercè Ibarz. En el 93 sacó un libro maravilloso que se llama La tierra retirada y que se ha vuelto a reeditar hace poco en Anagrama bajo el título Tríptico de la tierra. Lo recomiendo. La poeta Olga Novo, que es vecina mía aquí cerca de Monforte. Sus libros son el tema de la mujer, el campo, están muy presentes en toda su obra. Y me voy a euskera para recomendar a una escritora que se llama Miren Amuriza, que tiene una novela que se llama Basa, donde una mujer mayor que cuida rompe los moldes de lo que esperamos que tiene que ser una mujer mayor en el campo, ¿no? Que también está traducido al castellano. Pues nos quedamos con estas 3 recomendaciones y ahora sí, muchísimas gracias, María, por habernos acompañado en este saloncito literario y gracias por este viaje. Muchas gracias.